Vamos hoy a entrar en el capítulo 4 del Evangelio de Juan. Como dije ahorita, vamos a estar en los versículos del 1 al 26. Dice así: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. ¿Por dónde era? Samaria. Y vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. Es interesante esta historia. La mayoría de los judíos preferían tomar el camino más largo, dar toda una vuelta para evitar por todos los medios de entrar a Samaria. ¿Por qué razón? Pues porque los judíos y los samaritanos no se llevaban bien. Los judíos y los samaritanos tenían entre sí conflictos culturales, religiosos, étnicos, así que trataban de evitarse. Hoy en día usted ve el mismo conflicto que existe entre los judíos y los musulmanes. Es el mismo conflicto parecido que existía en aquel entonces entre los judíos y los samaritanos. Los samaritanos eran parte judíos, eran parte israelita, que se habían mezclado con otras naciones. Pero los judíos los veían a ellos como personas impuras. Así que Jesús, un judío, hablando con una mujer, y no solamente una mujer, sino una mujer samaritana. ¿Por qué habría hecho Jesús esto? ¿Por qué Jesús rompió la regla? ¿Por qué Jesús rompió la tradición? Él derribó una barrera cultural, social, religiosa, que hasta ese entonces estaba entre los judíos y los samaritanos. Su misión es derribar muros para alcanzar a todos. Jesús no hace acepción de personas. Jesús quiere dejar bien claro que su mensaje, que el evangelio, que la buena noticia no es para un grupo selectivo de personas, es para todo aquel que en Él cree. Por tanto, Jesús dice que le era necesario pasar por Samaria. La necesidad es más que una necesidad física. Era la necesidad no de él realmente, era la necesidad de esa mujer pecadora que necesitaba encontrarse con Jesús. Si ustedes se ponen a pensar, Jesús no necesita venir a este mundo. Jesús no necesitaba ir a la cruz. Los necesitados éramos nosotros. Los que necesitamos de Dios somos nosotros. Así que Jesús decide tumbar toda barrera, derribar todo muro, toda cosa que impide que el evangelio llegue también a esas personas marginadas de la sociedad. Este es el segundo encuentro que tiene Jesús con alguien. El primer encuentro, si ustedes se recuerdan, hace varios domingos atrás lo estuvimos analizando, fue el encuentro de Jesús con Nicodemo. La diferencia entre este hombre y esta mujer es garrafal, es abismal. Este hombre estaba religiosamente correcto, pero estaba en pecado. Esta mujer estaba siendo despreciada por la sociedad porque era una prostituta. Era una mujer de la mala vida, como se dice. Era una mujer marginada por todos. Sin embargo, estaban ambos en la misma
condición de muerte espiritual. Ambos necesitaban a Jesús. Así que Jesús planifica ese encuentro, fue un encuentro providencial. Y en ese diálogo, Jesús deja para nosotros también un legado. Nos deja principios claves, vitales, esenciales para nuestra vida espiritual, para nuestra relación con Jesús. A nosotros que ya le conocemos, nos enseña cómo compartir el Evangelio con alguien. Nos enseña para quién es el Evangelio. Pero aquellos que todavía no han conocido a Jesús, Jesús se revela a sí mismo como el Mesías. Y hoy vamos a ver esta porción, vamos a ver cómo este encuentro es semejante al encuentro de Jesús con Nicodemo en muchos aspectos. Vamos a darnos cuenta cómo Jesús siguió la misma secuencia para dar la buena noticia del Evangelio. Por tanto, hoy vamos a ver cómo Jesús construye puentes, rompiendo barreras que nos impiden llegar a los perdidos. Jesús revela la necesidad del ser humano, del alma del ser humano, así como hizo con Nicodemo, que le dijo: tú siendo judío, no sabes estas cosas. Tú siendo maestro de la ley, no sabes estas cosas. Jesús además se revela a sí mismo como la solución al pecado, como la solución a la muerte eterna. Jesús se revela también como la solución y revela además el camino para obtener esa vida eterna que Él promete. Así que a medida que exploremos nosotros, que exploremos estas verdades, mi oración es que cada uno de nosotros seamos tocados y cada uno de nosotros podamos reflexionar tanto en la importancia de compartir el Evangelio sin hacer acepción de persona, como la importancia de recibir el Evangelio si es que aún no lo has recibido. Vamos a ver los versículos del 7 al 9 y vemos cómo Jesús construye puentes sobre barreras. Puentes sobre barreras. Vino una mujer de Samaria a sacar agua. La hora sexta, ¿cuál hora es? La hora sexta es alrededor del mediodía, cuando el sol estaba justo en el centro. Esta mujer venía a esta hora cuando nadie venía, porque tenía vergüenza, porque no quería ser vista, porque la gente evitaba tener que estar cerca de esta mujer. Y ella, para no sentirse rechazada, pues venía a esta hora, y así no tenía que tropezarse con nadie. Pero Jesús estaba sentado allí cuando esta mujer fue a sacar agua. Y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí. Jesús, un judío, pidiéndole agua a una mujer samaritana. Esto es una gran humillación para un judío. Esa mujer estaba asombrada. ¿Cómo? Y no es ni siquiera que un judío va a hacerle un favor a un samaritano. No, Jesús está pidiendo un favor a un samaritano, que es aún peor, porque se está poniendo en la posición de necesidad, en la posición del que necesita, aunque realmente no era él el que necesitaba. Jesús le pide de beber a esta mujer y esta mujer está completamente asombrada porque esto no se veía todos los días. Pero Jesús no entiende de barreras.
Jesús no entiende de límites cuando se trata de la salvación de alguien. Él dejó su trono y se hizo humano para dar su vida por ti y por mí. Nicodemo buscó a Jesús de noche, ¿se recuerdan? Nicodemo buscó a Jesús de noche porque tenía vergüenza de que alguien le viera hablando con Jesús. Pero miren aquí el contraste. Jesús busca a esa mujer de día. ¡Wow! Debería darle vergüenza a Jesús hablar con una prostituta cuando las normas sociales dicen que eso es incorrecto. Jesús prefirió ser juzgado, Jesús prefirió que hablaran mal de él con tal de llegar a esa mujer que necesitaba la gracia divina. Nicodemo se avergüenza de Jesús. Jesús, a pleno día, luz del día, va y se encuentra con esta mujer samaritana. Ahora, Jesús no tiene miedo de asociarse con personas marginadas. Él no tiene miedo a asociarse contigo o conmigo, no importa cuál haya sido nuestro pasado. Jesús sabe todo lo que hay, todo nuestro pasado Él lo conoce. No hay nada escondido. Sin embargo, aún así, Él un día nos alcanzó. Él un día se acercó para darnos la vida eterna que hoy usted y yo disfrutamos. Aquí vemos claro el contraste entre la religión legalista basada en las apariencias, Nicodemo, ¿verdad? Y el movimiento del evangelio que produce Jesús por amor del pecador. Mientras que los legalistas estaban enfocados en cumplir los rituales, la ley, viviendo de apariencia porque ellos mismos no podían cumplir toda la ley y lo sabían, pero daban la apariencia de que sí. Jesús se mueve a la acción motivado en amor y crea todo un movimiento evangelístico, un movimiento de alcance, un movimiento de ir comprometidamente, sacrificialmente, por amor del perdido, rompiendo todas barreras sociales. Jesús busca intencionalmente a aquellos marginados de la sociedad. Su misión es universal y es inclusiva. Nada de exclusión. No es para blancos o negros, es para todos. No es para niños, adultos, es para todos. No se trata de mujer o hombre, es para todos. El evangelio es para todos. Y Jesús quiere dejar esto bien claro a sus discípulos. Jesús nos enseña a construir puentes que nos permitan llegar a las personas que otros no llegarían. Es por eso que en nuestra iglesia nosotros hacemos énfasis en una vida de comunidad, pero también en la idea de que estamos insertados en una comunidad que nos necesita a nosotros, que necesita que le modelemos el evangelio, que necesita que mostremos el amor de Jesucristo, pero en acción, no solamente en palabras. Que necesitan escuchar el mensaje del evangelio, pero también necesitan ver el evangelio en acción. Ese es el movimiento del evangelio que Jesús comenzó y que nosotros debemos continuar, rompiendo barreras culturales, sociales, religiosas, preferenciales y cualquiera como quieras llamarle. ¿Cuáles son las barreras relacionales que tenemos nosotros hoy en nuestros días? ¿Cuáles pudieran ser esas barreras que nos están impidiendo llegar a esas personas? No porque es homosexual, no porque es lesbiana, no porque es negro o es blanco, no porque habla un idioma y yo hablo otro. ¿Cuáles son esas barreras
¿Qué puedo hacer yo para derribar esas barreras o para construir puentes que me permitan conectar? Lo que vamos a hacer el sábado es precisamente construir puentes. Las mochilas cuestan. Los útiles escolares cuestan. Pero hay niños, hay familias que no tienen suficiente para pagar eso. Y si nosotros podemos proveerles, nosotros estamos creando puentes sin condiciones. Jesús no puso condiciones en la mujer samaritana. Él habló libremente, sin condiciones. Vamos a dar. Jesús vino a dar. Es a dar. Porque es dando como mostramos el amor de Jesucristo. En segundo lugar, siguiendo el hilo de la conversación, ahora Jesús revela la necesidad del alma humana. En este caso, la necesidad de esta mujer. Jesús revela la necesidad que hay en ella. Y dice en los versículos del 10 al 11, respondió Jesús y le dijo, si conociereis el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Este es el nombre del sermón de hoy. Tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, yo me la imagino con quizás una manera un poco burlona, sarcástica, pudiéramos decirle, Señor, no tienes con qué sacar el agua. No tienes con qué sacarla. Y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿De dónde tienes esa agua? Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven. En primer lugar, cuando Jesús le dice, yo te voy a dar un agua que va a evitarte volver a tener sed, está apuntando a algo, a una necesidad. ¿Y cuál necesidad es? Si yo te digo, te traigo un agua, ¿por qué es? ¿Qué tiene esa persona? Tiene sed. Hay una necesidad en el ser humano y Jesús la identifica. En el caso de Nicodemo, ¿cuál era su necesidad? Tenía mucha religión, pero estaba en oscuridad. Vino en oscuridad a Jesús. Esta mujer tenía sed. Y Jesús le dice, si tú supieras quién es el que te está pidiendo, más bien tú le pedirías y él te daría, no cualquier agua, sino agua viva. Y déjeme decirle la diferencia entre el agua del pozo y el agua viva. En el contexto cultural, el agua del pozo es un agua estancada. Es un agua estancada. El agua viva es el agua que fluye, es el agua de manantial. Es completamente diferente, sabe diferente, es un agua fresca. Pero ella, al igual que Nicodemo, está pensando, solamente se queda en el ámbito físico. ¿De dónde tienes esa agua? ¿Dónde está ese manantial que no lo veo? ¿Dónde está ese río? ¿Dónde está? Más adelante, en el versículo 26, también Jesús le dice, ve y llama a tu marido. Hay otro problema ahí. Esta mujer está viviendo en pecado. Tiene una vida pecaminosa. ¿Y por qué Jesús hace eso? ¿Porque quería humillarla? Quizás ella se sintió realmente avergonzada cuando Jesús dijo eso. Pero el propósito de Jesús no era avergonzarla. El propósito de Jesús es llegar a la raíz. Porque Jesús quiere obrar una transformación completa, no a medias. Jesús no está interesado en la superficie, en la superficialidad de tu vida. Él está interesado en nuestros corazones. Él quiere cambiarnos de adentro hacia afuera. Él quiere que tus palabras sean el resultado de lo que hay en tu corazón, que tus acciones sean el resultado de tus convicciones. Por eso Jesús va a la raíz del problema. El pecado es un problema. Y porque tienes
una vida de pecado, entonces ese pecado produce una sed que no encuentras dónde saciarla. Así que Jesús revela esta necesidad. El primer paso lo dijimos con Nicodemo. Jesús lo confrontó a él con su religiosidad vana. Ahora Jesús confronta a esta mujer con su vida de pecado. Porque el primer paso para la restauración, para la transformación, es reconocer dónde estamos. No podemos ser salvos si no entendemos que estamos perdidos. No podemos tener vida eterna si no entendemos que estamos muertos en pecado. ¿Lo ven? Así que Jesús, aunque es doloroso, va y mete la mano allá adentro. Lo mismo cuando usted va al doctor porque tiene ¿cómo decir? Un granito, un tumor, ¿verdad? Un acceso. Van allí y le tienen que sacar todo ese pus, ¿verdad? Hay que limpiar. Hay que limpiar. Porque si no lo limpia, si solamente le ponen una venda por encima, lo que va a haber es tremenda pudrición ahí. Eso tienen que limpiar. Y eso es lo que hace Jesús. ¿Es doloroso? Sí es doloroso. No nos confundamos, hermanos. Predicar el Evangelio también incluye confrontar al pecador con su pecado. Si no lo hacemos, no estamos tratando la raíz, estamos yendo a la superficie. Y Jesús no está interesado en la superficie, le quiere ir a la raíz del asunto. La superficie es lo que nosotros podemos hacer. Para vivir una vida de apariencia no necesitamos a Jesús. Nosotros podemos hacerlo, nos ponemos un disfraz, una máscara y venimos a la iglesia todos los domingos y vivimos como cristianos. Pero hay una parte que nosotros no controlamos y es nuestro corazón. Es ahí donde Jesús trabaja. Es esa parte que Él transforma para que entonces afuera se pueda ver el trabajo que está dentro. El agua viva simboliza la satisfacción espiritual y la vida eterna que solamente Jesús ofrece, puede dar. Esta mujer necesitaba esa vida eterna. Esta mujer, al igual que Nicodemo, no entendieron al principio lo que Jesús le estaba enseñando. Pero Jesús, al decirle estas cosas que ella no entendía, de todas maneras despertaba en ella cierta curiosidad, que daba continuidad a la conversación. Dese cuenta que Jesús no lanza esas verdades así, ¡pam!, para darle golpe a la gente. Él quiere que las personas vayan llegando a un entendimiento, a un razonamiento, porque el Evangelio es lógico. El Evangelio es racional. Dios no quiere que usted crea ciegamente, no. Dios quiere que usted piense y le encuentre el sentido. Nuestra fe, a diferencia de otras religiones, es una fe inteligente. Es una fe basada en historia, en hechos reales, hechos tangibles, no basados en un sueño de alguien. No están basados en la ideología de otra persona, en la filosofía de alguien, de un pensador. Están basados en hechos concretos. Jesús vino en forma de hombre, murió por nuestros pecados y resucitó. Y eso es verdad. Hermanos, Juan presenta el contraste entre la aceptación social de Nicodemo y la mujer samaritana y también a la misma vez una similitud en la condición de pecado que se encontraban ambos. Y yo quiero traer otra vez a Nicodemo a este mensaje, porque se ve claramente, hay veces que nosotros queremos estar religiosamente correctos, vestirnos como dicen los demás que debemos vestirnos, hablar como dicen los demás que debemos hablar, ¿verdad? Nicodemo estaba religiosamente correcto, pero estaba en pecado. Estaba en el mismo bote que esta mujer prostituta. No nos confundamos.
No nos confundamos. Religiosidad no salva. Venir a los servicios no salva. Dar ofrenda, todo eso es bueno. Y además, es una respuesta de obediencia a lo que dice la palabra de Dios, pero no salva. No hay transformación en ello. Si nuestro afán es hacer como Nicodemo, vivir una vida de apariencia, de legalismo, Jesús te dice, estás en el mismo bote que aquella prostituta. Si tú te crees mejor que un homosexual, porque no eres homosexual y no tienes a Cristo, estás en el mismo bote. Entendamos eso. Así que Jesús tiene el encuentro con esta mujer y me fascina cómo ambos están en la misma condición. Aún Nicodemo, con toda su religiosidad, puede decir que es mejor que esta mujer prostituta. A ambos, la gracia de Dios, ambos necesitan la gracia de Dios. Jesús le dijo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Así que Nicodemo, a pesar de su conocimiento y su posición religiosa, necesitaba nacer de nuevo, así como la mujer samaritana necesitaba beber del agua viva que Jesús le ofrecía. Jesús conoce nuestras necesidades más profundas, hermanos. Si somos legalistas, si estamos engañando a nuestra pareja, si estamos diciendo mentiras, si estamos haciendo fraude, cualquiera que sea nuestra realidad, Jesús la conoce. Él la conoce y nos invita a encontrar en Él esa vida plena. Cuando Jesús confronta a Nicodemo y cuando confronta a esta mujer samaritana con su realidad de pecado, Él lo que le está haciendo es dándole la oportunidad de arrepentirse y hallar vida en Él. Así que aunque duela, es necesario para nuestra sanidad. Reconozcamos nuestras propias necesidades espirituales. No la ocultes, no trates de taparla o de minimizarla. Todo pecado es pecado ante Dios. No hay pecado pequeño, no hay pecado grande. Todos los pecados son pecados y cada pecado te lleva a ti a la muerte. Porque la paga del pecado es muerte. Lo dice la palabra del Señor. Así como la dádiva de Dios es vida eterna, la paga del pecado es muerte. Reconozcamos nuestro pecado, confesemos nuestro pecado para entonces recibir el agua viva que satisface esa sed espiritual que hay en nosotros. En tercer lugar, Jesús entonces se revela a sí mismo como la solución. Fíjense por dónde viene Él. Jesús lo primero que hace es construir puente. Ahora Jesús revela a la persona su pecado. Y en este momento Jesús ahora sigue a revelarse a sí mismo como la solución para ese pecado. Y esta mujer va mientras dura la conversación en un proceso de descubrimiento del Mesías. Fíjense que Jesús no simplemente va y le dice, yo soy fulano de tal y ya, yo soy el Salvador, lo crea o no lo crea. Jesús conversa con ella, porque lo que Jesús está buscando es una convicción, no es solamente un conocimiento, es una convicción. Y fíjense, en los versículos del 12 al 19, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? ¿Por qué? Porque Jesús le dijo que si supieras quién te está pidiendo agua, tú más bien le pedirías y te daría agua viva. La respuesta de ella a eso fue, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob que nos dejó este pozo? Claro que sí, es mayor que Jacob. Porque el agua que Jesús ofrece no es un agua estancada, es agua viva. Jacob solamente pudo construir un pozo. Jesús ofrece agua viva. Así que Jesús deja claro que Él es mayor que Jacob.
Ella dice, ¿acaso eres tú mayor que Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua. Dame de esa agua, pero fíjense para qué. Dame de esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Esa no es la idea. Pero ella está tomándolo todo muy literal y físico. Ella no entiende, como no entendía Nicodemo acerca del nuevo nacimiento, ella no entiende todavía. Pero Jesús tiene compasión, él le sigue la conversación. Dame esa agua para que no tenga yo sed, ni tenga que venir aquí a sacarla. Pero yo me imagino la cara de ella como un poquito burlona. Dame de esa agua. La cara de ella cambia cuando Jesús le dice, busca a tu marido. Usted se ha encontrado en eso, que usted ha estado, alguien se ha estado burlando y de momento le sueltan una verdad en su cara que cambia de así a así. Bueno, así yo me imagino a esa mujer. Porque ella le dijo, ay Señor, dame de esa agua. Dame de esa agua. Ok, busca a tu marido. ¿Qué? Yo no tengo marido. Respondiendo la mujer le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido porque un montón de maridos has tenido, 5. Y el que ahora tienes no es tu marido. Eso has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Me parece que eres profeta. Ahora ya está Jesús en otro nivel de entendimiento y esta mujer hasta ahora entendió que es mayor que Jacob, pero ahora acaba de descubrir que Jesús es como un profeta porque conocía la vida de esta mujer sin que ella le hubiera dicho nada. Jesús explica que el agua que Él ofrece es un agua mejor que la de Jacob. Pero ahora al Jesús decirle esto, la lleva a ella a pensar. Pero esto la lleva a ella también a, cuando la confronta con su realidad, a dar una evasiva. Ahora empieza otro tema, y yo no sé si a usted le ha pasado con alguien, cuando usted lo confronta con Jesús, cuando usted confronta a alguien con la palabra del Evangelio y su pecado y la realidad de que están en pecado, la gente se siente avergonzada y tratan de buscar una evasiva y buscan un tema de conversación. Esta mujer entonces trajo un tema controversial. Él ya trajo un tema controversial. Y habló entonces, fíjense lo que dicen los versículos del 20 al 24. Fíjense el tema que ella trajo, que se sale del hilo de la conversación. Nuestros padres adoraron en ese monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Jesús viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Sacó a Jesús, pero Jesús la vuelve otra vez a la conversación. By the way, en espíritu y en verdad significa que Dios es espíritu. Usted le adora aquí, le adora en su casa, le adora en cualquier lado. Dios no se sujeta a un edificio. Por eso el concepto de templo del Antiguo Testamento ya no existe para nosotros. Si nosotros nos congregamos en una casa, somos iglesia. Si nos congregamos en el parque, somos iglesia. Si vamos debajo de la mata de almendro, somos una iglesia. No estamos sujetos
a un lugar. Es en verdad, porque Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Jesús es la verdad y la base de nuestra adoración es el sacrificio de Jesús. Así que cuando usted piense en espíritu y en verdad debemos adorar al Padre, es porque Él es espíritu, no se sujeta al lugar, y se adora en verdad porque es en el nombre de Jesús. Pero como sacó a Jesús del tema, también me sacó a mí. Y vamos al punto. Jesús sigue en los versículos 25 y 26. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías. Qué bueno que lo mencionó. Llamado el Cristo. Wow, estaba bien informada de lo que se esperaba. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Y Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Llegó al clímax de la conversación. Pero ustedes se dieron cuenta cómo Jesús la llevó con paciencia, con ternura, con compasión. La llevó por un proceso de entendimiento. Cuando nosotros predicamos el Evangelio, ¿cómo lo hacemos? A veces simplemente queremos tirarle esa verdad a la gente en la cara así para avergonzarlo. Le queremos dar un bibliazo a la gente en su cara. Jesús no nos enseña eso. Jesús nos enseña amor, compasión, empatía. Eso es lo que nos enseña. Y eso es el Evangelio, hermanos. Jesús se reveló a ella como el Mesías. Y la segunda parte de esto lo vamos a ver el domingo que viene, porque no quiero que esto sea tan largo. Pero Jesús simplemente la trajo otra vez a la conversación. No entre en discusiones tontas con personas cuando usted está predicando el Evangelio. Esta mujer trató de sacar a Jesús del hilo. Jesús la regresó al tema fundamental. Termina el mensaje apuntando siempre a Jesús como el Mesías, como el único que da solución. Los temas controversiales no llevan a nada, porque la gente sigue pensando lo que piensa. Usted no va a cambiar la mente de nadie. El único que puede cambiar la mente de una persona es Jesucristo. Usted predique el Evangelio y le deja lo demás a Dios. A Nicodemo Jesús le explica la necesidad de nacer de nuevo. A esta mujer le dice que debe tomar del agua viva. Ambos se encuentran, se dan cuenta que Jesús conoce su vida. Jesús los desnuda. No pueden ocultar nada. Pero Jesús da la solución. La diferencia de una vida religiosa es que la religiosidad, las leyes, las normas te señalan el defecto, pero no te dan solución. Jesús da la solución. Jesús es la única solución al pecado del ser humano. Jesús es la única solución para darnos vida. Ahora, mi pregunta para ti, ¿estamos dispuestos a enfrentar nuestras realidades personales para recibir esa vida plena, esa vida abundante que nos ofrece Jesús? Ya para terminar, el último punto, vemos cómo Jesús nos muestra, yo soy el Mesías, yo soy la solución, yo soy el que da la vida, pero ¿cómo obtengo eso? ¿Cómo llego a Jesús? ¿Cómo obtengo ese regalo que Jesús ofrece? En este siguiente punto vamos a verlo. En el versículo 10, respondió Jesús y le dijo, si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua. Para pedir se necesita fe. Usted no pide si usted no tiene fe. Así que cuando Jesús le dice, si tú supieras, si tú conocieras, eso está señalando a la fe. Pero ella no conocía todavía en ese momento. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, tú le dirías a esa montaña, muévete, y la montaña se moverá. Si tú me conocieras, tú me pedirías agua y yo te daría
agua viva. Así que Jesús le dice, en primer lugar, necesitas fe. Necesitas fe. Jesús nos llama a tener fe en Él como el dador de la vida eterna. La fe en Jesús es el primer paso para recibir la vida que Jesús ofrece. Pero en los versículos 16 al 18 que ya leímos, lo voy a leer nuevamente, Jesús habla de algo más que se necesita. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Ella tenía dos opciones, quedarse callada, retirarse enojada o simplemente confesar. Ella tomó la decisión sabia. Ella se quedó ahí con su cabeza baja, con vergüenza, pero confesó. Confesó y no negó la realidad de pecado. Así que se necesita fe, confesar tu pecado y se necesita arrepentimiento. Fe y arrepentimiento son vitales para obtener el regalo de la vida eterna. Jesús confronta a la mujer samaritana con su pecado, confrontó a Nicodemos y nos confronta a nosotros también con nuestros pecados. No para condenarnos, sino para ofrecernos la oportunidad de confesar, de arrepentirnos y recibir el perdón de Dios. La confesión y el arrepentimiento son esenciales para recibir ese perdón. Usted no puede recibir perdón si usted no se arrepiente de lo que hizo mal. Por tanto, recapitulando lo que hemos aprendido hoy, Jesús construye puentes para romper barreras culturales, sociales, para llegar al fin a la persona que necesita escuchar el Evangelio. No matter what, Él llega a esa persona. En segundo lugar, cuando Jesús encuentra a esa persona, ¿qué le hace? Lo confronta con su pecado. Lo confronta con su realidad, no para avergonzarle, pero para ir a la raíz del problema y de ahí lograr una transformación. Después de eso, ¿qué hace Jesús? Jesús se revela a sí mismo como la solución a ese problema. Yo soy el Cristo. Yo soy mayor que un profeta, yo soy mayor que un sacerdote, yo soy mayor que los ángeles, yo soy Jesús, el Hijo de Dios. Él es el único que puede dar vida. Pero ¿qué hace además Jesús? Jesús revela cómo se llega a esa vida. Y es a través de la fe y el arrepentimiento. Yo espero que en esta tarde, al haber reflexionado en esto, cada uno de nosotros, hermanos, empecemos a derribar barreras que nos impiden llegar a aquellas personas que están en necesidad, que no tienen a alguien que se le acerque con amor, con compasión, con empatía. Debemos estar dispuestos a confesar nuestras realidades de pecado. Debemos estar dispuestos a hablar con nuestra boca, declarar nuestra realidad a Jesús, no a nadie más. Y Él nos perdonará, Él nos restaurará. Te desafío hoy a poner tu fe en Jesús si no lo has hecho. Pon tu confianza en Él. Confiesa tus pecados, arrepiéntete para recibir la vida eterna, el agua viva que Él ofrece para darnos vida abundante. Te reto a romper con esos muros, derribar esos muros que impiden que tú llegues al necesitado. Mi llamado para ustedes hoy es que respondas al llamado de Jesús a beber del agua viva para poder experimentar esa transformación completa, total, de adentro hacia afuera que Jesús quiere lograr en ti. Te animo a compartir tu propia experiencia con otros. Porque si has recibido de gracia, dice, de gracia, da. Lo que has recibido de gracia, si tú eres salvo, es porque por gracia has sido salvo. Da de gracia lo que por gracia recibiste. Comparte tu testimonio. Háblale a otros del Cristo que es capaz de transformar vidas. No te canses
comprométete. Esto es serio, hermanos. Iglesia, esto es serio. Yo veo a muchos que visitan la iglesia domingo tras domingo, domingo tras domingo. Recuérdense, Nicodemo, con toda su religiosidad, no llegaba al estándar. Voy a terminar con esta pequeña ilustración. Imagínense que ustedes son jugadores de básquetbol. Y vengo yo y vamos a competir, voy a competir con Carla. Yo vengo y hago mi tiro, ¡pam! Pero doy en la tabla esa de atrás de la cesta. No logro introducir el balón por la cesta. Pero viene Carla y agarra la pelota y hace así, ¡pam! Y su tiro fue mejor que el mío, porque el balón logró ir alrededor del aro. Pero ¿sabes qué? Tampoco entró en la cesta. ¿Cuál de los dos anotó? Un punto. ¿Cuál de los dos anotó? Los que saben jugar básquetbol. Ninguno. Ella lo hizo mejor que yo. Ella estuvo más cerca, pero tampoco anotó. Fíjense, así sucede en la vida espiritual, en la vida cristiana. No importa cuánto tú te esfuerces por estar más cerca. Quizás tú estás más cerca que otro. Pero si no entra el balón, no hay punto. Si no pones tu fe en Jesús, no hay salvación. No importa cuánto te esfuerces por ser una buena persona. No importa cuánto te vistas de cristiano, no anotas, porque el único que puede anotar para salvación es Jesús. Que el Señor nos ayude a poner nuestra fe, nuestra confianza y nuestra vida completa solamente en una persona, en la persona de Jesús.